Hola, buenas. Estamos en el Café Infanta. Un café que a día de hoy lleva abierto 16 años. Os encontraréis abiertos tanto de 5 de la tarde a 2 de la madrugada. Café Infanta está situado en la Plaza del Tosal, en un punto bastante céntrico y referente sobre todo para el turismo. Y es un sitio donde se reúne todo tipo de personas, desde turistas, estudiantes, empresarios que vienen a por el primer café de la tarde. Diariamente tenemos renovación de fruta fresca para la elaboración de todo tipo de cócteles, como puede ser agua de Valencia, sangrías, caipiriñas, caipinegras, mojitos. Elaboramos un tipo de caipiriña que se llama caipinegra, la elaboramos con 2 cucharaditas de azúcar, le echamos una lima entera y un chorrito entero hasta arriba de un licor que ha salido ahora, que se llama Smirnoff Black. Es un vodka que lleva una especie de mora, es negro, a la vista es negro, y te empastra la boca de una manera, te la deja toda morada, pero es un sabor que ahora mismo conquista al que lo prueba. La decoración de Café Infanta es un tipo de decoración bastante personal, debido a que desde el primer hasta el último ladrillo ha sido hecho por los dueños. Todos los cuadros y todas las lámparas y todo son de rastros y de derribos de aquí del Carmen. Si os fijáis en las pantallas que tenemos de cine, en las 2 se proyectan películas antiguas. Desde la tarde hay gente que se sienta, se toma su café y acaba hasta quedándose toda la película. Desde El último emperador que ponemos de Charles Chaplin hasta cualquiera, de Marlon Brando, de todo el mundo.